Y a continuación, los invitamos a reflexionar sobre los desafíos judiciales para los derechos humanos en el siglo XXI ante los avances tecnológicos. Para ello, invitamos a pasar a la doctora Catalina Botero Marino, doctora de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes. Bien, muchas gracias. Por supuesto, comienzo por agradecer a esta generosísima invitación a todas las entidades, al magistrado Jean Paul, a la Federación de Juezas y Jueces del Caribe, a la Universidad del Atlántico. Esto puede sonar ridículo, pero yo pasé toda mi infancia en Barranquilla. Entonces venir, el aroma, la manera tan inteligente y tan divertida como hablan, el olor del mango recién partido, eso me devuelve a momentos preciosos de mi infancia. Así que no es, y me pongo nerviosa porque sé que suena un poco ridículo, pero es verdad. Entonces no es una mera formalidad el agradecimiento. Estoy feliz de estar acá. Voy a hablar primero de cuál es el origen de lo que voy a hablar después. Es decir, ¿de dónde saco la lista de los 10 desafíos para el derecho público a partir de las nuevas tecnologías? Y luego voy a hablar de esos 10 desafíos y voy a poner el teléfono para tratar de no pasar. ¿De dónde saco esa lista? O sea, me llamó el magistrado Jean Paul y me dijo, Catalina, venite a Barranquilla que te gusta tanto. Y yo me inventé 10 desafíos. ¿O esto tiene algún fundamento? Y ustedes lo pueden buscar en otros sitios, que es lo más importante, porque es que yo solo voy a poder hablar en titulares. Cuando yo era relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, hicimos un primer informe sobre Internet y derechos humanos y descubrimos que hay una nueva dimensión de la libertad de expresión en Internet, que uno no puede resolver los casos de Internet de la misma manera como resuelve los casos por fuera de línea, los casos de libertad de expresión. Y que hay una nueva dimensión de los viejos derechos. Y luego empecé a trabajar en un órgano independiente de una tecnológica, una gran plataforma, sobre qué decisiones tomaba esa plataforma y cómo las tomaba y cuáles eran sus reglas para decidir qué contenido se quedaba en Internet y qué contenido se eliminaba de Internet. Eso fue como a partir del 2019. Y luego en un proyecto con la Universidad de Columbia y un conjunto de académicos, algunos colombianos, otros argentinos, otros alemanes, otros norteamericanos, en una colección que yo dirigía, escribimos una serie de textos que sistematizaban las decisiones judiciales sobre desafíos de derechos humanos en Internet y particularmente referidos a la libertad de expresión. ¿Cómo estaban resolviendo los jueces en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Italia, en España, en Alemania, en los Estados Unidos, en Canadá, los casos de libertad de expresión en Internet y otros casos indirectamente relacionados con la libertad de expresión? Y luego trabajé con un equipo de gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre sesgos de la aplicación de la inteligencia artificial en la asignación de bienes públicos y de recursos públicos. Y a partir de todo ese trabajo, y más recientemente un trabajo sobre constitucionalismo digital con Flavia Piovesan y alguna gente del Tribunal Supremo de Brasil que están trabajando muy seriamente los desafíos para el Poder Judicial de los temas de inteligencia artificial, en un libro que Flavia está editando, escribimos sobre este tema, un grupo de personas. Y de ahí surgen estos desafíos. Y ustedes pueden ir al proyecto Columbia Global Freedom of Expression y van a encontrar esa sistematización de decisiones judiciales y próximamente saldrá el libro de Flavia. En México, esto que yo voy a dictar en los minutos que me quedan es un curso completo que estamos dando con la Escuela Judicial.
Vamos a dictar un curso de verano en España sobre este mismo tema, así que yo solamente puedo hablarles en titulares, pero quería contarles de dónde sale esta idea de estos 10 desafíos y cómo pueden ir a algunos sitios como a la página web del proyecto Columbia Global Freedom of Expression, se van a una cosa que se llama colecciones especiales, a una serie de documentos que publicamos y ahí están algunos de estos documentos que yo estoy mencionando. Dos advertencias previas antes de hablar de los desafíos. La primera, y esto, voy a hablar de lo malo, no voy a hablar de 10 problemas que exigen acción estatal, que probablemente exijan regulaciones. Voy a hablar de lo malo, de los problemas que para los derechos humanos supone las nuevas tecnologías. Pero tengo que empezar hablando de lo bueno. Porque si uno regula solo desde lo malo, entonces disuelve todo el potencial democratizador de Internet. Si Internet, si las redes sociales no tuvieran ese potencial democratizador, las dictaduras no apagarían Internet y no impedirían que esas redes pudieran operar. Entonces, cuando pensemos cómo afrontar estos problemas, los 10 que yo voy a mencionar, pensemos siempre que hay que afrontarlos, teniendo en cuenta toda la dimensión positiva de Internet para el ejercicio de los derechos humanos. Y la segunda advertencia es que yo voy a hablar de estos desafíos, por supuesto, en contextos democráticos. Porque todo esto que yo voy a mencionar en contextos autoritarios se exacerba y se devuelve brutalmente en contra de las personas, de las ciudadanas y los ciudadanos. Y cuando hablo de contextos autoritarios no me refiero a la derecha o a la izquierda. Tan malo es Bukele como Maduro. Tan problemático es lo que está pasando en México que va directo al abismo, sin freno, como lo que trató de hacer Bolsonaro. Aquí el problema es si creemos en una democracia constitucional y por lo tanto en frenos y contrapesos, independencia del Poder Judicial, elecciones libres y competitivas, o si no creemos en eso. La etiqueta derecha e izquierda no sirve. Lo que hay que usar es la etiqueta democracia antidemocracia y las nuevas tecnologías en manos de los gobiernos antidemocráticos son enormemente preocupantes. Si yo voy a hablar de cómo afrontar estos desafíos, no en esos contextos antidemocráticos, sino en democracias imperfectas, frágiles, inestables, pero democracias al fin y al cabo como la colombiana. ¿Cuál es el primer desafío? Bueno, estos 10 desafíos en realidad son 3. Se refieren a las nuevas dimensiones de los viejos derechos, y ahí hay un primer desafío. Hay una nueva dimensión de la libertad de expresión, hay una nueva dimensión de la igualdad, hay una nueva dimensión de la privacidad, y necesitamos un desarrollo científico para resolver esos problemas en el contexto de la esfera digital. Entonces hay nuevas dimensiones de viejos derechos, pero también hay nuevos derechos y también hay nuevos actores. Estos 10 desafíos que yo menciono se reúnen en esos 3. Entonces hablemos de las nuevas dimensiones de los viejos derechos, derechos políticos. Los derechos políticos, y esto es lo que vamos a trabajar en el curso vamos a hacer en España y probablemente lo dictamos online y yo le aviso al magistrado Jean Paul por si acaso alguien se quiere inscribir. Los derechos políticos se fundamentan básicamente en la libertad del elector, ¿cierto? Es un proceso de selección de preferencias políticas. Y ese proceso de selección tiene que ser libre y tiene que ser informado. Y yo creo que para nadie es un secreto que hay inmensas campañas de desinformación que son estrategias dirigidas a que las personas crean en una información que no tiene fundamento en evidencia. No es que una persona mienta en Internet, no estamos hablando de eso, no pasa nada si una persona miente en Internet. El problema es cuando hay campañas diseñadas estratégicamente
para desinformar a un sector de la población. Normalmente esto pasa por razones políticas o por razones económicas. Y esas campañas además están acompañadas de una inmensa opacidad de las plataformas. Pero además están acompañadas de sistemas de inteligencia artificial, sobre todo sistemas de inteligencia artificial generativa, que es la que crea cosas nuevas que hacen que sea dificilísimo que nosotros podamos distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Porque los textos que producen los sistemas de inteligencia artificial parecen textos de las revistas científicas más avanzadas. Porque los videos o las falsificaciones profundas, los deepfakes, son prácticamente perfectos. ¿Cómo hacemos para no confiar en lo que percibimos a través de los sentidos? Nosotros no hemos llegado a un proceso evolutivo en el cual podamos desconfiar de eso que percibimos, que vemos, que oímos. Bueno, las campañas de desinformación saben utilizar esos sistemas, pero además, a partir de los datos personales que utilizan inadecuadamente, pueden hacer microsegmentaciones. Porque pueden tener perfiles muy precisos de lo que cada una y cada uno de nosotros quiere, prefiere, le gusta, de esos sesgos que se han mencionado acá. Y además están amplificadas por interacciones no humanas. O sea, es un problema serio y es un problema grave. ¿Cómo lo enfrenta Ortega en Nicaragua? Capturando las redes sociales y poniéndolas al servicio de él y su señora. Bueno, ese no es el remedio, ¿cierto? El remedio es hacerlo respetando la libertad de expresión. Bueno, para eso hay que desarrollar, el derecho tiene que evolucionar para encontrar criterios que permitan una ponderación adecuada. Y eso es lo que Brasil ha intentado hacer. Y yo supongo que algunos de ustedes han visto la reacción del señor Elon Musk a las decisiones, particularmente de un juez, que era en ese momento el presidente del Tribunal Electoral, que también pertenecía digamos, a la Corte Suprema de Brasil, en temas de desinformación. Así que ese es un primer desafío y es enorme. Se trata de proteger la libertad del elector en contextos políticos frente a estrategias muy articuladas, opacas y muy bien financiadas de desinformación. Y eso está vinculado al segundo desafío, que tiene que ver con la nueva dimensión de la privacidad. Cada vez que ustedes le dan like o retweet o como cualquier interacción con un contenido, hay alguien que del otro lado está tomando nota. Hay alguien que las está o los está perfilando y que sabe cuáles son sus convicciones, que les genera rabia, que les genera miedo, que les genera alegría, que les emociona. Y así es que se hacen los perfiles. Y con esos perfiles se hace la microsegmentación o el microtargeting, a partir del cual las campañas de desinformación son muchísimo más eficaces. Y luego hay un tercer desafío, que tiene que ver con la ciberseguridad y la cibervigilancia. Hoy la mayoría de los servicios, por ejemplo, de transporte están automatizados. Una falla como la que hubo hace unos meses en los aeropuertos de los servicios de automatización, o un hackeo en los servicios de transporte o cualquier otra prestación de servicios públicos puede ser gravísima. Entonces, los estados tienen que desarrollar sistemas de ciberseguridad. Pero eso no puede ser el pretexto para disolver la privacidad de todas y todos nosotros. Parece que hoy no nos importara la privacidad. Yo en realidad me formé en Derecho Constitucional con Ciro Angarita. Era un gran defensor de la privacidad. Y la reivindico porque parece que hoy a la gente no le importa y es extraordinariamente peligroso que habilitemos a los estados a adoptar medidas de ciberseguridad que pueden afectar seriamente. ¿Quién está resguardando los datos biométricos? Por ejemplo, que se toman. Bueno, un cuarto desafío como nueva dimensión de los viejos derechos tiene que ver con la libertad de expresión.
La libertad de expresión en Internet es una cosa distinta a la libertad de expresión por fuera de línea, por la velocidad a la que circula, por la escala a la que circula, por la posibilidad del contenido agregado, por la existencia de campañas. Entonces hay que desarrollar criterios que sean capaces de resolver los conflictos de la libertad de expresión en Internet, que son criterios que tienen que partir de la dogmática clásica de defensa de derechos fundamentales, pero tienen que evolucionar para poder ser compatibles, por ejemplo, con la potencialidad democratizadora de Internet. Una decisión que en un caso parezca el derecho al olvido. Una persona le dice a un juez: señor juez, mire, cada vez que alguien mira en Internet aparece mi nombre y aparece que yo no pagué la tarjeta de crédito, y entonces a mí nunca nadie me está prestando y en realidad yo no la pagué durante 15 días, pero bueno, y entonces yo estoy sufriendo una cantidad de condiciones, no puedo tener pareja, no, nadie me quiere, yo parezco que soy un deudor, un ladrón, y no es verdad. Dígale a Internet que olvide eso, porque felizmente uno tiene, la memoria es privilegiada, porque a uno se le olvida, por ejemplo, cada vez que hace el ridículo. Yo felizmente tengo muy mala memoria, entonces me olvida constantemente cada vez que hago el ridículo, si no, no podría vivir conmigo misma, pero a Internet no se le olvida nada. El derecho al olvido es importante, pero los bandidos son los que están acudiendo al derecho al olvido. Los bandidos son los que están contratando las mejores firmas de abogados, por ejemplo en España, para purificar Internet de su nombre. No sabemos quién fue condenado por corrupción, pederastia, quién fue investigado, no sabemos, porque esa potencia, o nuevamente utilizo la expresión, porque yo creo que la expresión que mejor lo define, ese potencial democratizador de Internet se disuelve. Entonces, esa regla de derecho al olvido tiene que ser extraordinariamente cuidadosa, porque si no va a ser utilizada por aquellas personas que en algunos casos solo tienen el control social para ser señaladas y avergonzadas. Y por eso es que tenemos que tener reglas distintas a las reglas que tenemos por fuera de línea, porque estos problemas no se presentan dentro de línea. Y el otro desafío tiene que ver con la igualdad, y eso es lo que trabajé con la gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Igualdad en dos sentidos. La primera, igualdad como no discriminación. Hay que tener cuidado con el uso de las herramientas de inteligencia artificial en la gestión judicial. Claro que son importantes y claro que pueden servir para hacer más eficiente la gestión judicial, pero reproducen todos los sesgos, se alimentan de los datos que tienen en donde hay sesgos agregados. Todo eso tiene que tener revisión humana, sobre todo cuando se trata de asignación de bienes y servicios a sectores vulnerables. Y en ese sentido me refiero a la igualdad material, a los sesgos algorítmicos en la distribución de los bienes estatales o la no discriminación en el ejercicio del Poder Judicial. Pero luego hay nuevos derechos. Y ahí menciono rápidamente los siguientes. Primero, los derechos digitales. Los derechos digitales son básicamente el derecho de acceso a Internet. Hay una sentencia buenísima de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica sobre el derecho a acceso a Internet y el derecho a la conectividad, pero no solo a la conectividad, sino el derecho a la alfabetización digital, a aprender a relacionarse con esos instrumentos. Todas las restricciones de lo que se llama el Internet Shutdown, es decir, los estados pueden tomar decisiones que afecten la posibilidad de que la gente use Internet, pueden apagar Internet, digamos. No es una expresión técnica, pero sobre todos estos hay documentos en la colección de Columbia que les menciono. Y el derecho a la neutralidad de la red. Y esos son los propiamente derechos digitales. Hay otros que están en las cartas de derechos digitales, como el derecho a la identidad digital. Hay otro catálogo de nuevos derechos que están relacionados con los viejos, pero que yo creo que ya tienen una autonomía suficiente, y son los neuroderechos. Se refieren a la protección de la actividad cerebral, de la actividad cognitiva, de las reacciones emocionales.
para no ser manipuladas, influenciadas o capturadas por terceras personas en virtud de los desarrollos tecnológicos. No me puedo detener, pero hay un artículo en la revista Science que se puede bajar y también traducir para los que prefieran leerlo en español, con estos sistemas de inteligencia artificial, de un señor que se llama Ciro Colombara, que es chileno, y desarrollo de un equipo de gente, pero él está ahí, les digo el nombre porque pues para que lo encuentren más fácilmente, y ahí pueden encontrar poco esa idea de neuroderechos, y eso es un trabajo conjunto interdisciplinario. El noveno desafío tiene que ver con los derechos en la realidad aumentada. ¿Tiene derechos un avatar? Avatar tiene derechos. Ayer se hablaba del daño. Bueno, si una mujer que tiene un avatar, a ese avatar lo violan, ¿ahí hay un daño? ¿O no? Pues resulta que lo que muestra la literatura es que la gente tiene tal identidad con sus avatares en esos sistemas de realidad virtual que sí, que hay un daño. Hay un daño, digamos, en la vida real cuando esa persona se ve obligada a salirse por el bullying, el acoso, y entonces sacan a ciertas personas por pertenecer a ciertos grupos, los sacan de espacios de realidad virtual, o cuando hay ese tipo de agresiones violentas y brutales. Y eso pues tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de eso. Porque además esto viene a toda velocidad. Y finalmente el último desafío, en un minuto me quedan 40 segundos, que yo creo que es probablemente el más importante de todos, tiene que ver con la manera como controlamos a las plataformas. Y esto es extraordinariamente difícil por muchas razones. Menciono una, la jurisdicción. O sea, plataformas que tienen jurisdicción en otros países del mundo. Entonces, ¿qué decía el señor Elon Musk en Brasil? Pues que yo no tengo oficina en Brasil. Entonces yo no tengo por qué cumplir las leyes de Brasil. No, señor, usted no tiene oficina en Brasil, pero usted monetiza todo el contenido que circula en X en Brasil. Usted opera en Brasil, usted produce un daño en Brasil. En Brasil hay cuentas que están llamando a la gente a la violencia y a tomarse los poderes porque se inventaron que se han robado las elecciones. Se inventaron porque no hay un solo fundamento fáctico en el cual poder sustentar esa afirmación. Entonces hágame el favor y viene y responde. No, porque yo allá no tengo oficina. No, pues no. O sea, eso tenemos que ver cómo resolver. Hay gente que está estudiando el problema de la jurisdicción para ver cómo resolvemos ese tipo de problemas, de temas. En Brasil lo resolvieron muy bien. Y simplemente cierro con esto. Hay 4 obligaciones mínimas que las plataformas deberían tener, que surgen del catálogo de principios de derechos humanos de las empresas, y que son la transparencia. No hay. Son inmensamente opacas, unas más que otras, pero son inmensamente opacas. El derecho al debido proceso de las y los usuarios, la rendición de cuentas, y el que a mí me parece más importante, que es la obligación que tienen de contratar auditores externos, técnicos y cualificados, para hacer evaluación de riesgo sistémico. ¿Cómo están manejando los datos? ¿Cómo los están protegiendo? ¿Qué pasa cuando introducen un emoticón con cara de rabia? ¿Cómo están influenciando a las niñas respecto, por ejemplo, de su relación con su cuerpo o la belleza o lo que sea? Todo eso se puede hacer con grandes números, pero esos grandes números y esos datos solo los tienen las empresas. Entonces, evaluación de riesgo sistémico y adopción de todas las medidas de mitigación de ese riesgo. Y eso solo se puede hacer regionalmente. La Ley de Servicios Digitales en Europa lo hizo, está iniciando. Ay, pues se preocupa. Un país como Colombia no lo podría hacer solo, tendría que hacerlo regionalmente. Me preocupa el contexto regional, pero es lo que hay. Y tenemos que empezar a ver cómo afrontamos ese desafío, porque es enorme, y de esas empresas hoy dependen en buena parte el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Discúlpenme por el minuto que me pasé y muchas gracias por su paciencia.